Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Se nos acaba la semana, Danilo. Sí, sí. Finaliza otra semana. Otra semana. El tiempo va apresurado, ¿eh? Bueno, y no solo para los venezolanos, ¿verdad? No, no. Bueno, los venezolanos quisieran un calendario de transición más apresurado. Sí, pero la circunstancia, bueno, quien no quería que fuera apresurado era Maduro, pero Bueno, después de todo uno no sabe de qué va esto y hacia dónde va. no, esto tiene una confusión que nadie sabe qué pie que está parado. Bueno, quizás Donald Trump y Marco Rubio serían los únicos que sepan para dónde van, hacia dónde van ellos. Parece que ellos tienen la llave de los senderos. Sí, ellos trancan o destrancan. Sí. El periódico justamente resalta en el día de hoy que el cambio en Venezuela impulsa la liberación de los presos políticos. 5 de los excarcelados son españoles. Yo no sé si habían otros extranjeros, pero por lo menos sí, hay otros extranjeros. Hay 5 españoles. Se esperan que otros salgan de la prisión, porque es como a cuentagotas que lo han estado. Día 5, día 10. Pero algo es algo, ¿verdad? Sí. La Casa Blanca, mientras tanto, atribuye el mérito a Donald Trump. Oye, ¿a quién más? Sí, hay que dársela. Y es la Casa Blanca, entonces ellos mismos se lo atribuyen, pero eso es, claro que sí. Entonces, Trump es singular. Él dice que le aceptará a María Corina que le dé la mitad del premio Nobel. Por cierto, él anunció que la va a recibir, va a recibirla, que le dé la mitad, él va a aceptar la mitad. Bueno, que lo compartan, y de todas maneras ella aceptaría que le den la mitad de Venezuela, del gobierno de Venezuela. Sí, pero yo no sé cómo se puede compartir un novio que ya ha sido entregado. Sí. Pero, bueno, no, pero ella puede darle la mitad. Sí. Y entonces, pero ella sí debe, y yo estoy seguro que ella se conformaría con la mitad del gobierno. Mira, esa es la liberación de los presos. Mira la algarabía que se produce. Bueno, familiares. Primero, los familiares corriendo hacia allá, pero el drama humano, bueno, Luis, cuando tú tienes 11 meses que se han dado casos de eso, sin saber si tu pariente está vivo o muerto. Claro. Mira, eso es una situación dramática. Esa gente, mira cómo se abrazan. Pero imagínate, tanto tiempo sin saber unos de otros y muchas veces recibiendo todo tipo de sacrificio, depresión, algunos torturas, de todo. Y bueno, después que uno ve la liberación de estos presos y ve la reacción de la familia, y uno escucha hablar de que, bueno, el objetivo se cumplió, que era el tema del petróleo. Pero bueno, era el tema del petróleo, pero y el asunto de el oprobio, que estaba, las presiones, las torturas, las deportaciones, los millones de venezolanos que andan por el mundo. Las restricciones a la democracia. A todo. Porque todo esto, el término y el concepto de democracia no se está ventilando en ningún término. No, para nada. En ningún momento. Bueno, el término de democracia yo vi en una de estos, no fue meme, pero fue una especie de caricatura. Vi a un barril de petróleo que tenía, abajo estaba Trump con su cabellera amarilla, y entonces arriba decía democracia. Democracia, petróleo. El petróleo. Entonces realmente, a todo esto, Danilo, hoy se conoce que ¿cómo es que se llaman los grupos estos? Colectivos populares, representantes de la dictadura, armados hasta sí, porque hay algunos grupos que son grupos paramilitares. Entonces, esos grupos los motorizados, esos son paramilitares. Esos grupos han salido a la calle a meter presión a la población, a intimidar a la población. Entonces, con razón decía el otro día Diosdado Cabello que estaba a las 11 de la noche, mira, patrullando. Estaba patrullando, él sí patrullando, y dice, mire cómo está el pueblo, no hay nadie en la calle, cómo está un pueblo consciente, decía él. Oye, que no haya nadie en las calles. Es producto del terror, del miedo. Una capital tan bullente como Caracas. Claro. Y sobre todo una cosa, Luis, que eso lo hemos vivido nosotros, cuando la gente viene un ciclón, hay un problema, sale huyendo para los supermercados.
Eso han hecho los venezolanos. Lo que indica que hay temor, La que gente está abasteciéndose de lo que puede y se que mete en hay su casa. incertidumbre, que no se Así sabe hacia es. dónde eso va. Ahora bien, Danilo, vemos el discurso primero fue el Congreso, que emitió una orden de, ya que hablamos de los presos, una orden de libertad. Pues ellos legitimaron eso, lo hicieron legitimar a través de una disposición del Congreso. Pero bueno, pero qué bondadoso, qué bonachón ahora es el Congreso. Que vi a Jorge Rodríguez, que es un hombre de verbo incendiario, Sí. que lo leía casi a tono de, como diría el Chavo, el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. Entonces, hablando de la liberación, cómo esto viene a facilitar las cosas, y hablando de paz y de tranquilidad y facilitar las cosas y el diálogo y de todo ese tipo de cosas. Pero sabemos que es con el garrote atrás, porque ¿de qué otra manera pudiera interpretarse eso? Y entonces uno dice, pero ¿hacia dónde es que van? Que después de esos discursos incendiarios del ministro de las Fuerzas Armadas, de Diosdado Cabello, el mismo Jorge Rodríguez. El mismo Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso. Entonces, y también de la vicepresidenta, ahora en funciones de presidente, Delcy Rodríguez, que ya sabemos cómo hablaba de que fue una invasión, que nos llevaron al presidente y que tienen que devolver. Lo primero que ella dijo fue que lo identifiquen que está vivo. Sí, que hay que dar prueba de vida. Que prueba de vida. Bueno, le dieron la prueba. El hombre está vivo, pero bueno, ¿en qué condiciones? Bueno, el asunto es que tiene un discurso incendiario contra la invasión. Y ya finalmente dice que no hubo rendición, que los soldados resistieron. Pero... que hubo resistencia, y habla de honor y paz. Honor y... ¿Tú sabes que hay honor y gloria. Sí. Yo creo que ahí faltaron las dos cosas. Sí, señor. Y dicen algunos que los soldados venezolanos habían sido instruidos, y es cierto, dejaron que entraran, y que los cubanos se quedaron en el medio, lo echaron para adelante a los cubanos. Claro. Que fueron eliminados en poco tiempo. Pero, exacto, pero también hubo una eliminación de venezolanos, de soldados, entonces nada de esas cosas se dicen. Pero lo que yo quería resaltar es ese discurso que ella tiene, por un lado, anti-invasión, anti-todo, la resistencia, el que no se entregaron, el que no hubo, qué sé yo, pero ven acá. Y entonces, y además que van a seguir, el mismo Diosdado dice, y Chávez va a venir, él lo vamos a traer, o él va a volver, y va a qué sé yo cosa. Maduro. No. Yo dije Chávez, es Maduro. Es que Chávez está, todos estos días he estado leyendo muchísimas cosas de Chávez. Desde mi punto de vista hay una diferencia muy grande entre Chávez y Maduro. Pero bueno, Maduro dañó todo lo que Chávez, de lo positivo que se podía resaltar de Chávez, que también tiene sus puntos críticos, por supuesto. Bueno, pero el asunto es que mientras eso ocurre, ella está cediendo todo. Sí. Y no solamente el acoplamiento que hay entre las Fuerzas Armadas, el Congreso, la presidenta en función encargada, o sea, el hijo de Maduro, o sea, todo el mundo está alineado. Mientras tanto, el presidente Donald Trump lo primero que dice es que Delcy, la presidenta encargada, está cooperando. Y mira, hay bastantes elementos de juicio para darle a aceptar como veraces las posiciones de Trump. Claro, no, y él, cuando le preguntan por un lado, ahí tuvo una entrevista con el periódico New York Times. Terrible esa entrevista. Terrible. Estados Unidos podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años. Le preguntaron qué tiempo, más o menos. Creo que eso no se sabe. Eso no se sabe. Y entonces, por ejemplo, él dice, solo el tiempo lo dirá.
Imagínate. Todo el tiempo lo dirá. La reconstruiremos a Venezuela de una manera muy rentable. Bueno, el petróleo, de manera rentable. Vamos a usar el petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente. Oye, vamos a vender, vamos a esto y vamos a poner los precios en el petróleo. Definitivamente, quien está dando las órdenes es el presidente Donald Trump. Claro que sí, claro que sí. Entonces, y los venezolanos desde internamente están diciendo que ellos están gobernando, que ellos están gobernando. Entonces, yo no sé además cuál es el juego, porque si Estados Unidos sacó a Donald Trump por el peso de la dictadura y los efectos de la dictadura, entonces era una dictadura, el tema era sacar a Maduro. Cambiarle una dictadura nacional Para una dictadura, porque ahora está más dura la dictadura, claro, ahora es más dura. Claro. Porque si cuando salen los paramilitares a la calle, y además cuando ellos a través del Congreso se hacen, se agencian una disposición donde, Danilo, hasta está limitado todo, la libertad de todo, prensa, todas las libertades de todo, libertad, o sea, hasta en el celular. Sí, si ven un mensaje donde estén... Y una patrulla puede pararte y registrarte hasta los calzoncillos. Entonces, ¿cuál es la libertad? No la veo. O sea, ¿cuál es el cambio que ha habido en esa? Realmente no es posible que solamente ahí están los paramilitares en la calle. Sí. Colectivos armados intimidan las calles de Venezuela. Eso es grave. Entonces, yo te digo, ¿por qué Estados Unidos no trata de ablandar las cosas, ya que definitivamente es una intervención lo que hay? Ellos no están directamente adentro del territorio, aunque aclararon que ellos están cerca. Yo vi un periodista que estaba reportando desde una azotea y él dice que era la única manera de tener garantía de que no iba a ser apresado, porque a varios colegas que estaban reportando desde un parque lo agarraron preso y se lo llevaron. Entonces, en Venezuela, excepto el apresamiento de Maduro, nada ha cambiado, y lo que ha cambiado ha sido para peor, sí. Por lo menos para la población, para las libertades públicas, porque ¿cuál es la libertad? O sea, aquellos aires que se respiraban, inmediatamente se conoció la noticia del apresamiento o de la deposición de Maduro, esos aires se han apagado, esas alegrías y todas esas cosas se han apagado, porque la reacción de estos grupos paramilitares, la reacción de los colectivos, pero del régimen como tal, sí, que lo que ha experimentado, lo que ha proyectado es una sensación de reunificación. Bueno, el hijo de Maduro dice que están fundidos. Exacto. No es unido, no es unido, es fundido que están. Fundidos, o sea, se han metido uno con otro, están entrelazados. Y él tenía un discurso incendiario, porque él decía que si se intentaba contra Venezuela, iban a tomar la Casa Blanca. Bueno, Diosdado llegó a decir que no le iban a vender una gota de petróleo y que se atrevieran los gringos a poner un pie en Venezuela. Pusieron varios pies. Claro, pie y todo. Y entonces ahora dice que no, pero nosotros tenemos eso para venderlo, si ellos lo compran no hay problema, eso es el libre mercado, eso es para todo el mundo. Sí, pero justamente una de las cosas que le preocupaba a Estados Unidos era que no era el libre negocio, el libre mercado, sino que otras potencias estaban beneficiándose de las condiciones que le ponían y de incluso con un petróleo más barato. Exacto. Por eso es que dice Donald Trump, vamos a fijar los precios. Sí. Y entonces, claro, que él dijo que iban a servirle, en Estados Unidos se iba a servir para beneficiar al pueblo de Venezuela y al pueblo de Estados Unidos y al mundo. O sea, petróleo para todo el mundo. Pero eso es así, eso es...
Pero bueno, yo no sé, Danilo, pero eso me tiene... Entonces, pero vamos a poner un pedacito y con eso nos vamos a ir a la pausa, director. El discursito de... Porque el discursito de eso se trata, porque cuando uno... De Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, donde justamente dice que no hubo enfrentamiento, que no... que hubo enfrentamiento. que no hubo rendición. Que no hubo rendición. Pero entonces, ¿qué fue lo que hubo? Si no hubo rendición, hubo enfrentamiento. Y si hubo enfrentamiento, ¿por qué? Que yo sepa, no hay nadie, no cayó ni una sola cabeza de la representación norteamericana o de los invasores para los fines. Sí. ¿No cayó nadie? No, no. Tú me decías que había un herido. Un herido de la Delta Force, el grupo que... Pero un A lo mejor ese se cayó de un escalón. Sí, rasguño menor. Un rasguño menor. Entonces, a lo mejor se lo hizo él mismo para por lo menos justificar que, por Dios, porque... Y entonces fíjate cómo limpiaron, No. barrieron con los cubanos. Con los cubanos, que por cierto quedaron muy mal parados cuando ellos negaban que estuvieran tropas o tuviesen tropas cubanas en territorio venezolano. En territorio venezolano y cuando finalmente ellos son los que anuncian que no lo habían hecho las autoridades de Venezuela, ni las de Estados Unidos menos, que habían caído 32 representantes de allí. Y veía, por cierto, al presidente cubano, Díaz-Canel, diciendo que en una conversación con el representante de su partido, donde habla de que si hay cosas que hay que revisar, hay que revisarlas. Ellos están tratando de corregir qué cosas no han estado saliendo bien para que las revisemos. Y un discurso. Pero bueno, pero Trump, mientras tanto, dice que Cuba pende de un hilo. Pero Cuba se está desbaratando, se está pasando hambre, hay semanas enteras de apagones. Sí. Un apagón que dura semanas. Sí, que por cierto, bueno, antes de la pausa, sería bueno de esa partecita. Cuba está en problemas y pende de un hilo. Hay otra declaración de Trump también donde dice que no le importa el derecho internacional. Las alianzas y pactos. El presidente Donald Trump dice, no necesito del derecho internacional. Bueno, él no lo necesita, claro que no, pero el asunto es que el derecho internacional justamente es una estructura de normas, una estructura que se supone que establecida por las propias naciones para evitar... Y especialmente por los Estados Unidos, porque el nacimiento del derecho internacional está en el pacto Bryan-Kellogg, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Claro, claro. A partir de ahí se estableció como una regla de juego justamente para garantizar que el mundo no estuviera peleando todos los días. Sobre todo por eso, ventilar los conflictos de manera armoniosa y sin recurrir a las armas. Pero entonces, fíjate cómo aquí cuando no se habían manifestado, no se habían expresado los organismos internacionales, dejaron que todo pasara. Entonces, eso lo sabemos, que el derecho internacional no sirve para muchas cosas, y ahora no ha servido. Y ahora ha servido para nada. Entonces, y es una evidencia abierta de que Trump ni siquiera tenía que decir eso. Pero es una pena porque, en definitiva, estableciendo reglas de juego a nivel mundial, se pudieran evitar muchísimas cosas, sobre todo que pudiera haber en un momento determinado otra guerra a nivel mundial. Y también algo mucho más importante que eso, que un país grande, una potencia grande, se metiera narices y cuerpo entero en cualquier nación pequeña, en la barriera con la soberanía, e hiciera y deshiciera. Y sin embargo, a pesar de esas reglas de juego establecidas por las naciones, el derecho internacional o esas reglas no han servido para nada. No, incluso ya hay gente como el Orate que está en Corea del Sur, Kim Jong-un, que está llamando a una tercera guerra mundial. Claro. Hablamos del discurso de Delcy, vamos a ponerlo y por ahí, director, nos vamos a la pausa. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate, y hubo combate por esta patria, hubo combate por nuestro libertador. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate, y hubo combate
por esta patria. Hubo combate por nuestros libertadores, por Miranda, por Sucre, por Rivas, por Urdaneta, por Manuel Sáenz, por Ezequiel Zamora, por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Aquí hubo combate por Chávez y aquí hubo combate por Venezuela. Esa es nuestra mayor satisfacción y esa es la respuesta. Nos vamos a ver la cara, frente a frente, y le vamos a demostrar lo que somos los hijos y las hijas de Bolívar. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Danilo, hay un tema del que no se, solo de tiempo en tiempo se habla. Tú y yo lo hemos estado manejando aquí, lo hemos asumido como un tema cardinal, con mucha preocupación, que es el anuncio en algún momento del gobierno de la pretensión, propósito y proyecto de fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Que es un despropósito. Un despropósito, es una locura. Sí, sí, Eso sí. no conduce o no debe conducir a nada bueno. Yo le dije un día que me encontré con el ministro de Educación Superior, le digo, Franklin, no te deje quitar ese asunto. Batalla hasta el último momento. Bueno, dice, bueno, estamos en eso. Él, para que no le digan que él lo que quiere es el cargo, a él no le luce mucho como está, Sí. pero Él ha estado conservador y no tiene lógico. de otra. No tiene de otra y es lógico que asume esa posición. Sin embargo, los sectores dolientes, los sectores educativos, universitarios, las familias incluso que aspiran a que sus hijos se eduquen y sean profesionales, buenos profesionales, no pueden dejar que le quiten la oportunidad de poder
contar con instituciones sólidas, luchar por el fortalecimiento de estas instituciones, no del desprendimiento, no del desmoronamiento. Y entonces, si educación regada por todo el país con tantas responsabilidades que no puede ni con ella misma, entonces, si el problema si tiene problemas, entonces que le traduzca esos problemas a una institución que ha estado cumpliendo con su rol como educación superior, ciencia y tecnología, y que entonces él le traduzca o le transmita o le lleve los problemas de educación, ya no solo por razones presupuestarias, sino por razones burocráticas y demás cosas. Y mira, eso se pretende hacer cuando hay ya más de 6 universidades estatales. Cuando la universidad pública era la UAS, pero aquí hay más de 6 universidades. Todas las universidades han fijado su posición. Sí, y hay más de 34 universidades privadas. Y los rectores de las universidades, por un lado, universidades y sus rectores, pero al mismo tiempo, Danilo, la mayoría, no sé si la totalidad, pero la mayoría de los ex ministros de Educación también, y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Prácticamente todos. Todos. Se reconoce de algunos que algunos lo apoyen. Bueno, que yo recuerde, de Jacqueline Malagón para acá. Sí, sí. Y Jacqueline Malagón fue ministra de Educación cuando Balaguer. Sí. Y de ahí para acá, todos están totalmente de acuerdo en que eso es un despropósito, como tú bien decías. Que no tiene sentido. Eso no tiene sentido y eso hay que evitarlo, y ha habido poca. Entonces, cada cierto tiempo es que se publica algo, y entonces, ¿a qué traemos nosotros? No es por las greñas. Por suerte, la ADP se ha integrado a esta lucha, o ha hecho de esto parte de su lucha, y ya hizo una primera movilización. Y un rechazo, ha expresado su rechazo. Ahí tenemos un video ahí, director. El rechazo a esta fusión, porque eso no es conveniente. No. Sencillamente, yo no sé cómo se le ha ocurrido o se le ha metido. Sin embargo, había una fusión que era conveniente y que todos apoyaban y no se hizo. Claro. La del Ministerio de la Mujer, convertirlo en Ministerio de la Familia. Porque si fuéramos a comenzar de la juventud. Si fuéramos a comenzar por el principio, o dentro de estos planes se fuera a comenzar por el principio, hay que entender que sería correcta la iniciativa de hacer la estructura gubernamental más pequeña, o sea, hipertrofiada, con muchísimas posiciones allí solamente para darle campo abierto a empleo a los compañeritos. Y bregar con estas cosas de despilfarro de recursos públicos, es correcta, entonces sería correcta la fusión de algunas instituciones por ahí, de las cuales hay más que una duplicidad. Hay instituciones por ahí, por ejemplo, en tránsito, transporte por ahí. Hay cuchumil instituciones que deberían estar, que por cierto hay un proyecto de Crespo, de Tobías Crespo, que tiende a unificar todo este sector. Que casi es un especialista en la materia. Es un especialista para los fines, porque él es autor de la ley. En legislación de tránsito yo creo que no hay Fue director de tránsito y realmente ha estado presentando muchísimas iniciativas en ese sentido. Y como tú dices, es un especialista y un preocupado por el tema. Claro. Bueno, pero hay una diversificación de funciones y de instituciones parasitarias, muchas de ellas, que lo que andan es chocando, peleándose una con otra. Mira que todo el mundo estuvo de acuerdo con que varias entidades se funcionaran y se creara el Ministerio de la Vivienda. Claro. Nadie dijo oposición alguna. Y se creó el Ministerio de la Vivienda y está haciendo su trabajo ahí. Claro. Ahora va con un nuevo titular, y tú dices no. Bueno, pues iba a decir que una cosa es que se simplifique cuando la realidad lo amerita, y otra cosa es que cuando se advierte a tiempo, alto ahí, eso no conviene, como fue el caso que comentamos de educación como tal y de educación superior, ciencia y tecnología. Sin embargo, se obvió por razones quizás politiqueras, o yo no sé qué cuco le meterían ahí al presidente. Sabemos que a unas cuantas mujeres enfaldadas cogieron para allá y le hicieron una turbamulta ahí a
al presidente, ese es el dato que se conoce, se evitó con esto que se sacara de circulación el Ministerio de la Mujer y que se fusionara con el de la Juventud. y que se fusionara y que se creara el Ministerio de la Familia. Que tiene más sentido, porque no sabe uno, personalmente yo declaro mi ignorancia sobre qué exactamente hace el Ministerio de la Mujer. Claro, ¿para qué sirve eso? Entonces habría que crear el Ministerio del Hombre, el Ministerio del Niño, perdón, el Ministerio de los Ancianos. Sí, sí. Entonces, el Ministerio de la Familia. Claro. Allí cabe la mujer, el hombre, el niño, los ancianos y todo lo que tenga que ver con la familia o los desprendimientos de la familia en sentido general. ¿Por qué tiene que haber un sexismo o un feminismo o un cosismo? Sí. ¿Tú entiendes? En vez de ser una sola cosa que realmente se encargue. Y esto no es aplicable para el tema de la educación como tal y la educación superior. La ciencia y la tecnología, esas son cosas diferentes. Exactamente, porque son cosas diferentes que necesitan enfoque distinto y necesario. Fíjate, se quiere empequeñecer las cosas, pero se ha creado un nuevo ministerio, el de Justicia. Exacto. Porque se temó que era necesario, sobre todo porque había que ponerle una cabeza al sistema penitenciario. Claro. No, y si se quiere quitarle una serie de problemas o de dolores de cabeza burocráticos que tenía la Procuraduría. Exacto. Y que por tanto entonces, la Procuraduría General de la República, y que entonces quizás, que es llevar la función principal como defensa de la sociedad, llevar la acusación de los distintos casos y darle seguimiento a todos esos temas. Eso de por sí es mucho, muy voluminoso, ese expediente. Entonces, bregar que con cárcel y bregar con una serie de cosas que son aspectos totalmente burocráticos, sí, que es de lo que se va a encargar el Ministerio de Justicia y de la representación internacional y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, se creó un ministerio, se está quitando por un lado y se está poniendo por otro. Entonces, eso es como el asunto de querer manejar la economía bien por aquí, pero entonces la estamos descomponiendo por otro lado con el asunto de los muchos préstamos y los muchos programas sociales también, que bueno, hay sectores totalmente desvalidos a los que hay que llevarle la atención, ir en auxilio de ellos, pero bueno, controlando debidamente, porque por ejemplo, cuando se intentó ampliar los programas sociales, para creo que 1.500.000 personas más, no recuerdo cuántas, se integró al seguro Senasa. ¿Y qué pasó con Senasa? Mientras habían precariedades y nula solución para las necesidades que tenían muchísimas personas, los que debieron ser los beneficiarios de esos programas, ahora resulta que 4 o 5 fulanos, tajalanes allí, estaban esquilmando los recursos públicos. Sirviéndose con la cuchara. Y sirviéndose grande. Con una cuchara grande, cualquier cosa, con una pala grande. Sí, señor. Oye, entonces, realmente lo que hay es que buscarle las soluciones correctas. Y hay algo también muy evidente, que diríamos que muy práctico, que el presidente pudiera echarle mano. A él se le atribuye, y lo es, una persona que es cercana con la gente, que escucha, tanto así que ha tenido que echar para atrás muchas cosas que en un momento determinado, decisiones de Estado, políticas, decisiones, incluso algunas hasta por, no sé si decreto, pero por lo menos intenciones en un momento determinado, decisiones, y cuando la población ha protestado y personas de determinadas condiciones han opinado, bueno, él ha echado hacia atrás, escuchando a los sectores. Entonces eso debería ser ahora. Sí. Y yo creo que es una buena práctica que pese que en alguna cosa, por ejemplo, era persistido en el sendero de la fusión de estos ministerios, cosa que no tiene sentido, y ayer se aprobó la ley de la DNI, sí, con el voto adverso de los senadores de Fuerza del Pueblo, porque todavía hay elementos que dan un espacio amplio para muchas sospechas, arbitrariedades, sospechas o temores, sí. o
o arbitrariedades. Es penoso que eso se aprobara sin el visto bueno de la oposición, porque realmente es diríamos, es un hilo muy fino cuando de por medio hay garantías constitucionales o eventuales violaciones a derechos constitucionales, a garantías y derechos ciudadanos, tanto así que fíjate que en un momento determinado el Tribunal Constitucional tuvo que declarar que había choques, con la que había violaciones, o sea, si se aprobaba esto, se chocaba con aspectos fundamentales establecidos en la Constitución. Y bueno, por lo menos el proyecto inicial que anuló el Tribunal Constitucional, después de eso el Poder Ejecutivo redactó otro proyecto para eliminar las trabas. Por ejemplo, había trabas directas al ejercicio periodístico, tras un proceso de consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios. La ley que eliminó la Alta Corte contenía, un artículo que ordenaba a todos los ciudadanos, a ti, a mí, a cualquier ciudadano, entregar datos e informaciones privadas a la DNI sin un orden de un juez. Ahora lo que se estableció fue, el artículo fue variado en el nuevo proyecto, aprobado ayer, una moción que solo se entregue bajo órdenes de un juez y tras un proceso judicial que así lo permita. O sea, ahora tiene que ser determinado por un juez y bajo determinadas condiciones, pero que aún así, esto en principio lo que se vio es que podía violar el secreto el secreto periodístico y guardar las fuentes. La protección de las fuentes. Entonces, eso era... pero fíjate que eso, yo diría que progresó. Progresó. En gran medida eso prácticamente lo han eliminado. Pero espérate, yo digo que progresó, pudo progresar y se escuchó, porque detrás estaba la Asociación de Diarios, los medios de comunicación, en sentido general. Que se pusieron de acuerdo, beligerantes. Levantaron su voz bien alta y se puso, el presidente después dijo, bueno, vamos a crear una comisión, y creó una comisión integrada fundamentalmente por el Ejecutivo de los Medios de Comunicación, y entonces allí se afinaron esos puntos, pero después hay otras cosas que todavía quedan sueltas allí. Ahí hay muchas cosas. Yo estuve con un think tank que elaboró un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Inteligencia. Ya Pelegrín Castillo había elaborado uno, y con el permiso de él nosotros integramos muchos elementos del proyecto de Pelegrín Castillo, porque se necesita un sistema de inteligencia nacional por las experiencias negativas, tanto de Venezuela como la misma Colombia en la lucha contra Pablo Escobar y los carteles. En ese momento la inteligencia militar se fundió en lo que los colombianos llamaron el DAS, que cometieron muchísimas arbitrariedades, tanto que Pablo Escobar le metió un camión bomba al edificio del DAS que casi lo hundió y murieron muchísima gente. Entonces, hay que evitar que en nuestros países se reproduzcan esas experiencias. Porque la inteligencia es fundamental en todos los gobiernos, en todos los estados. Eso es fundamental, la protección, pero, como inteligencia, al fin, ¿qué te digo? Tiene que estar resguardada de determinadas... Y bien administrada por las experiencias del pasado. Tener, si se quiere, determinadas licencias y prudencias para manejarse, porque no puedan dar evidenciadas. Por ejemplo, yo soy de la DNI, con un letrero en la frente. Entonces, no. Entonces, de que policía secreta. Exacto, que los policías secretos con un Kimbo ahí. Con un Kimbo aquí, un 38 largo, camión largo aquí. Entonces, realmente eso es entendible. Ahora bien, esas cosas tienen que ser rodeadas de otras garantías o de otras inteligencias
que garanticen que no haya, primero tener el control de eso, tener el control de eso, porque el gran problema es que se tiene es que muchas veces cuando tú le das, por ejemplo, a la policía, que también tiene que estar rodeada de determinados mecanismos para poder hacer su trabajo, pero cuando tú no supervisas o tú no controlas esas licencias que tú le das, que tú le das a esos órganos de seguridad u órganos de inteligencia, sencillamente en un momento determinado pueden hacer lo bueno, pero también hacer lo malo. Así es. Y entonces esas cosas tienen que ser administradas, bien administradas. Fíjate que en los 12 años el DNI dependía de Industria y Comercio, lo que le daba una licencia amplísima a ese DNI balaguerista para hacer muchísimas cosas. Obviamente cuando Balaguer en el 78 se iba, lo mandó para las Fuerzas Armadas. Claro. Que entonces, tampoco correcto. Claro, entonces tú no ves la lucha que dio cuando se hicieron los primeros intentos por institucionalizar las funciones del Ministerio Público, los primeros intentos, la lucha que dio establecer un representante del Ministerio Público, o sea, un fiscal en los cuarteles policiales. Dio muchísima lucha. Eso dio mucha lucha. Incluso hubo muchos generales policiales que tuvieron que realmente... Hasta rumores de que se iba a tumbar al presidente. De todo. Y entonces esa conciencia hubo que crearla desde adentro, los propios policías, e imponerla, no crearla, imponerla a los jefes de policía poco a poco, hasta que ya es normal que realmente... bueno, porque en una primera etapa lo que había después una connivencia, que no se sabía si el fiscal era más policía que los mismos policías. Terminaban envueltos por se entusiasmaron por el policialismo. Exacto, los entusiasmos policiales después. Entonces, pero ya finalmente esas cosas... se están ajustando. Se han estado ajustando y cooperando y se entiende. Pero porque un fiscal le diera, que un civil fiscal le diera órdenes a un policía. Sí. Eso fue y costó mucho. Pero bueno, siempre se avanza y se va logrando cuando hay la voluntad. Vamos a la pausa, dice el director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Detrás de cada Bueno, se fue Danilo, el doctor Mario Lama, del sector salud, donde tenía responsabilidades de primerísima línea. Bueno, casi había concentrado tanto, o se ha concentrado tanto poder ahí, que el Ministerio de Salud Pública ha quedado reducido. Así es. Él hizo su trabajo, tuvo sus éxitos, también tuvo sus confrontaciones en algún momento. Confrontaciones y fracasos en algunas. Fracasos en algunas áreas, sus cuestionamientos en otras. Él cuestionó muchas cosas también. Hizo su trabajo. Bueno, pues justamente en el día de hoy el espía, que es una sección, le saca filo a determinadas situaciones en el periódico, una sección del periódico El Diario Libre, dice que tiene récord el sector de salud pública, las renuncias de funcionarios del sector salud, porque él acaba de renunciar. Dicen por ahí que él renunció después que se estableciera, o muy probablemente después que estableciera que en una terna que hay que presentar, o debe presentarse para el Ejecutivo, debe presentar una terna para entonces escoger de ahí, y que la terna recién presentada, él no estaba. Entonces, bueno, si él no está es porque no se va a quedar. Entonces, antes de que me digan que me voy yo adelante. Entonces, dice aquí, se pregunta si Salud Pública tiene el récord de renuncias y destituciones del gobierno del presidente Luis Abinader. A finales de febrero del 2021 salió Plutarco Arias, que fue el primer ministro de la gestión, tras denunciar presiones y un pulso que tenía por el control del presupuesto. En su lugar se designó a Daniel Rivera, quien renunció el 7 de julio del 23. Al menos ese es senador. Fue para irse a hacer campaña. Se habla de que él es del sector de la vicepresidenta. Ese mes también dimitió la viceministra Ibelice Acosta. Víctor Atala fue designado el 17 de enero del 24. Ayer lo hizo Mario Lama, que dejó la dirección del Servicio Nacional de Salud. Si no es un récord, anda cerca. Bueno, no sabía que, por cierto, Mario Lama, dentro de las dificultades que había confrontado confrontado en el manejo de las funciones, fue algunos choques con el hoy prisionero y pasado director o titular de SENASA, el señor Jacín. Santiago Jacín, que habían algunas diferencias allí porque... Parece que él tuvo más choque con mucha gente porque parece que él se creció. Esa pudiera ser una, pero otra es asumir posiciones de responsabilidad. Porque no que se sospechaba, sino que se ha comprobado ya que habían algunos servicios que debían ser mandados o prestados por los servidores públicos, o sea, los hospitales, y que entonces SENASA se lo mandaba al sector privado. Oye, una cunchupancia ahí y pagándolo a sobreprecio. Exacto. Entonces, Mario Lama estaba defendiéndolo ahí, los recursos públicos, hay que reconocerle. Los servicios públicos, los fondos públicos y el interés de la mayoría y sobre todo, el que los beneficiarios de esos servicios sociales, de esos servicios, esa asistencia,
que son mayormente los que menos pueden, en vez de encarecerle los servicios, pudieran ser ofrecidos a través de los hospitales, porque ¿por qué mandar al sector privado, beneficiar al sector privado, pudiendo el sector público ofrecer ese servicio a la población? ¿Cuántas veces no vemos y no sabemos y no encontramos que personas que no tienen ningún tipo de recurso van a los hospitales? Allí el servicio muchas veces es nulo, porque todavía asisten al paciente, pero entonces vienen las medicinas. El paciente no se sana o no resuelve su problema solamente con verle la cara al médico o con que lo lleven en una camilla al hospital. Se supone que hay un tratamiento, que hay unos medicamentos que hay que administrarle y que si eso no es posible, sencillamente ese paciente puede ser mandado para otro mundo por falta de recursos. Yo conversaba, Danilo, recientemente con un médico de mucho prestigio, de mucha seriedad en este país, que él me confesó, por supuesto que por delicadeza y por responsabilidad, porque no fue para que lo hiciera de público conocimiento, me decía, eso es una barbaridad lo que se cometió ahí, eso es un crimen. Sí. Él me decía, a mí se me murieron pacientes, pacientes, me decía ese médico eminente de este país, decía, pacientes a los que se les recomendó un determinado estudio y cuando iban a hacer, no, esto no tiene cobertura. Sí, o ya se agotó, de manera misteriosa. O ya su cobertura ya se agotó, o sea, usted la gastó, pero fue otro que la gastó. Sí, sí. Dice, se me murieron pacientes. Y dice, pero así como a mí, mucha gente que yo conozco, también se le murieron sus pacientes. Pero hubo muchos otros que ni siquiera tuvieron doctor, porque no lo atendió nadie. Nadie, porque no tenían cobertura. Que no lo atendió nadie. Eso fue un crimen de lesa humanidad. Danilo, eso, yo no sé quién va a pagar con eso. Sí. Y si eso se va a pagar también políticamente. Pero momentáneamente hay unos cuantos presos, hay 10 encartados, y dijo el Ministerio Público que venían más, y yo no sé a dónde se quedaron. Se han quedado. Porque ¿dónde están los laboratorios? ¿Dónde están las clínicas? ¿Y dónde están los médicos? ¿Dónde están que no están presos los otros que faltan allí? Médicos que estaban en la línea directa de la Cogioca. En la línea directa de la Cogioca hay 10 encartados, solamente 7 presos, porque, bueno, preso es preso como quieran, aunque sea en su casa, pero hay 3 que están en prisión domiciliaria. No se sabe por qué esos 3, pero bueno. Como tú dices, preso, pero estar en la casa cómodo, viendo televisión. No es lo mismo que los que están en otros sitios por ahí. Uno de esos sillones que le gustaran a Peña Guava que parece que le han costado caro. Entonces, Danilo, caramba, es una barbaridad que nada más hayan 10, porque fueron muchos los 10 que se murieron, y fueron muchos los 10, o miles, muchos, que no recibieron la asistencia. Así es. Entonces yo no sé, eso no se va a pagar así por así. No. Hay cosas ahí que ni siquiera con cárcel se paga. No, señor. Porque el que se murió, ya ese no lo va a pagar nadie, ni lo va a curar nadie. Y a veces mucha gente que murió bien delante de la familia, que impotente veía como las posibilidades de que le dieran atención, aunque estaban pautadas y se decía que había los fondos, se le negaban. Claro. Entonces yo no sé, pero eso, yo creo que aquí con todo y que, fíjate que se obligó finalmente a tomar, se llevó, o las circunstancias, el tema el tufo fue tan alto, tan grande, que finalmente las circunstancias se empujaron a que se le diera seguimiento al tema y que tuviera consecuencias. Pero ¿qué lucha dio? Porque lo primero fue que la oposición advirtió, la oposición dijo, hay este problema. Lo primero que se dijo fue, eso es la oposición que está diciendo cosas ahí. Y que después se dijo, no, porque nosotros mandamos, fuimos los primeros que mandamos, el gobierno fue el primero que mandó un expediente.
Fue un expedientico lo que se mandaron. Así es. El expediente grande, yo creo que ni el mismo gobierno lo sabe todavía, porque ni el mismo gobierno todavía, porque eso todavía no está investigado a fondo. Así es. Entonces, mira, pongan aunque sea la cara de Leonel Fernández en el discurso reciente, para algunos... Que fue interesante, aunque interesante, críticos gratuitos. Críticos gratuitos. Primero le pedían que hablara. Yo no sé por qué, pero le pedían que hablara. Pero lo complació a algunos. Entonces, un discurso muy institucionalista, muy mesurado. Equilibrado. Llamando a la paz y a la armonía, al diálogo y qué sé yo. Oye, entonces, ahora es que no dijo nada. Ajá. Entonces, si sí, y si no, y como quiera. Como quiera dicen de uno, por ahí dicen. Así es. ¿Verdad? Dice el director que nos vayamos. Bueno, pues hasta el lunes, si Dios quiere.